Tampoco es ahí está. Grecia, Instagram. Vito, Instagram. Michael. Esto es fácil porque todos pongan Pedro y Pedro no está preguntándole. Ya. Lo único que no tiene megas de Sara. Ya. ¿Qué tipo de variable he recolectado, chicos? Mientras más rápido me pregunten, más rápido vamos a salir. ¿Qué tipo de dato es lo que les he preguntado? Ya llevaron ya cualitativo. Cualitativo. Fundamentalmente porque simplemente se clasifica, ¿no? No hay una manera de cuantificar otra cosa. Simplemente he dicho que red social usa, ¿ok? Y así como animador de fiesta, cuando dice, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Cómo creen que se distribuirá el uso de Instagram y TikTok según el sexo? ¿Quién usa más, los hombres o las mujeres? ¿Ah? Ya imaginemos que acá hay una encuesta, ¿ya? Hicieron una encuesta. Le preguntaron a los chicos qué red social usan y lo clasificaron, ¿no? Según el uso. Y aquí la idea es identificar si les parece iguales o no esta distribución entre ambos grupos de estudiantes, chicos y chicas, ¿de acuerdo? Son la misma cantidad, pero vemos que hay una diferencia. Los chicos usan más TikTok y las chicas usan más Instagram. Esto podrá ser real o no. Para eso hay algunas cosas que se tienen que hacer. Básicamente, esta tabla ustedes la van a ver toda su vida estadística. Esta es una tabla, se llama tabla de contingencia, tabla de 2x2. Y la dificultad de esto es que tiene tantos usos que a veces te confundes, ¿no? Ahora vamos a ver solo dos, ¿ya? Lo vamos a hacer muy rápido, pero básicamente es para, como dice el título de la clase, es una prueba de hipótesis de datos cualitativos, ¿no? Una variable de datos cualitativos. Y lo que vamos a ver, que son datos, como ya lo hemos conversado, que no son realizados o cuantificados con un valor numérico, ¿no? ¿Usas o no usas Instagram y cuál es el sexo de los estudiantes o de los chicos? ¿Ok? Entonces ahí primero hay que ver es qué tipo de datos son, ¿sí? Siempre tiene que ver qué tipo de datos son, qué pregunta se tiene que realizar, si hay excepción o no, qué herramienta vamos a utilizar y vamos a concluir con una respuesta dando solución a nuestra pregunta. ¿Ok? Y esto no solamente es para redes sociales, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad. Hay una enfermedad, le dan algún tratamiento y ven se cura, no se cura, ¿sí? O fumar, tiene más riesgo de cáncer, no tiene más riesgo de cáncer, ¿ok? Este, por ejemplo, podría asociar yo, en vez de chicos y chicas, podría poner ahí si utilizan TikTok o Instagram, cómo lo dan sus notas, si son del tercio superior o no son del tercio superior. Entonces tendría dos variables cualitativas en donde sus proporciones las tengo que ver si hay diferencias o no. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen qué tipo de variable es para, a partir de eso, generar la prueba de hipótesis. Entonces, acá lo principal es que reconozcan que estos son datos cualitativos, ¿no? O categóricos, ¿de acuerdo? Es un sinónimo, cualitativo con categórico. Y la pregunta que se tiene que hacer es si hay asociación o no y entender que se va a hacer. Esto hay varias condiciones, ¿no? Como yo les dije, hay varias tablas y varios chi cuadrado, que es el tema de la herramienta que se utiliza, y se pueden marear. Por eso es importante que ustedes más o menos se sitúen en tiempo, espacio y persona, ¿ok? Eh, y además de eso, tienen que saber cuándo van a utilizar para qué tipo de variables, ¿no? No van a utilizar el tipo de prueba según la
la situación. Y ahí, como ya les mencioné, y otra cosa es, una cosa es medir asociación y otra cosa es medir la fuerza de asociación que ya la vamos a ver en el futuro. Entonces, esta tal vez la vamos a ver eh, para que tengan claridad, ¿no? ¿Cuántas variables estoy analizando? ¿Hay una variable o dos? Ya eso vamos a ver más adelante. ¿Qué significa eso? Si hay dos variables, ¿en cuántos grupos lo estoy realizando? Si estoy realizándolo en un mismo grupo o son dos muestras diferentes, ¿no? Es decir, una cosa es hablar con los estudiantes de medicina de su promoción y otra cosa es hablar con los estudiantes de medicina de su promoción de la Universidad de San Marcos y otro de la Universidad de San Martín. A pesar de que parecen ser lo mismo, son grupos diferentes. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra pregunta que se tiene que hacer es si los datos son suficientes o no. ¿Ok? Básicamente por la cantidad de muestra, la cantidad, los requisitos que se necesita para aplicar este tipo de prueba. Y finalmente, quiero saber si quiero saber si hay una asociación o no, y cuál es la fuerza de asociación cuando ven esas tablas que estamos hablando. O sea, ¿qué significa la fuerza de asociación? Ya lo vamos a entender. Pero fundamentalmente primero pregunto si están asociados o no. O sea, si hay una desproporción que no puede atribuirse al azar. Y la segunda opción es cuán fuerte es esta desproporción. Cuán fuerte es esta relación, este vínculo que tienen estas dos variables. Y esas dos se hacen con dos pruebas diferentes. Vamos a ver lo primero, que es el tema del chi cuadrado, y vamos a ver si nos da tiempo un poco de hablar de la fuerza de asociación. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. A ver, chicos, ¿quién ha visto esta película? ¿Nadie? ¿No son cinéfilos? Iván, tú que te has conectado recién, escriben por el chat si has visto esa película. A ver, nadie me quiere escribir por el chat. Ya. Dora, cualitativa. ¿Has visto esa película o no? ¿Te gustó o no te gustó? Una persona que hace milagros, que es el morenito, y lo llevan a la silla eléctrica a pesar de que era culpable. De que era inocente, perdón, pero lo mata. Se llama La Milla Verde. Pues es una película bastante conocida, ya medio antigua de repente, pero bastante conocida. Pero la cuestión es que el negrito era alto, voluminoso, y lo encontraron en una escena de crimen y en el tiempo de la segregación racial en Estados Unidos. Y a pesar de que era inocente, lo declararon culpable. ¿De acuerdo? Entonces, un ritual se necesita para no tomar decisiones equivocadas o para evitar decisiones equivocadas. Y la peor decisión que puede hacerse es declarar culpable a alguien cuando es inocente. O la otra es declarar que necesito una cirugía cuando no la necesita. O declarar que necesita un medicamento cuando no lo necesita. Entonces, bajo esa lógica es lo que se utiliza un ritual para identificar si hay un vínculo entre dos variables y a partir de eso tomar una decisión. Y un ritual significa que es una secuencia fija de pasos, eh, ya estructurados. ¿Ok? O sea, es un tema ya que ya lo han visto posiblemente. Y esto evita sesgos, unifica criterios y nos da el sustento necesario
para la conclusión estadística. ¿De acuerdo? Básicamente, como ustedes ya lo han visto, la clase hay 10 pasos, 8 pasos, 9 pasos, pero lo más sencillo es esto. Formular las hipótesis, qué hipótesis tenemos, en este caso del morenito es la primera si es inocente y la segunda si es culpable. Elegir cuál es el nivel de certeza que yo quiero tener, seleccionar con qué prueba yo voy a medir esa certeza y después definir con un p-valor, ¿no? Aquí es medio controversial porque el p-valor es uno de los insumos, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Aquí están las pruebas como les mencionaba y vamos a hablar. A ver. En su proyecto de CATS han hecho su proyecto de investigación y José, que no está aquí, porque estoy 100% seguro que hay un José en su promoción, hizo identificar las preferencias de redes sociales eran distintas entre chicos y chicas. Y hice una pequeña encuesta, ¿qué app usas más, TikTok o Instagram? Y esos son los resultados. Entonces, la pregunta es, ¿esas diferencias son al azar o no son al azar? Bueno, como Dora es la única que me contesta, ¿qué opinas, Dora? Dora, la exploradora. A ver, Michael, Grecia, Sara, Iván. Ya, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más chicas que usan Instagram y chicos que usan TikTok. Parece, ¿no? Pero acá tienen que hacer pues las pruebas estadísticas, ver si esta diferencia es al azar o no es al azar. Y acá hay un principio que se relaciona mucho con lo que hemos visto hace un rato. Este de acá. Siempre, así como las personas son inocentes hasta demostrar lo contrario, en estadística hay un principio similar, que todas las cosas son iguales hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa eso? Que sí, que vamos a asumir que esta, esto de aquí, esta distribución de Instagram y TikTok, según chicos y chicas, es normal, es algo que se espera. No hay diferencia, ¿ya? Es importante que ustedes consideren este mensaje. El primer principio para la estadística es, tienen que buscar diferencias entre los grupos. Si no buscan diferencias entre los grupos, todo lo demás ya se van a ir olvidando. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben de partir de repente. En estadística, cuando hablamos de formulación de hipótesis, se parte de la premisa que los grupos son iguales. Y acá pareciera que son diferentes, pero yo para decir con certeza que son diferentes, tengo que tener pruebas. Así como cuando para matar a alguien con una silla eléctrica, como en la película, tienes que tener pruebas suficientes de que es así. En estadística es lo mismo. ¿Y cuáles son las pruebas? Las pruebas, para la redundancia, son las pruebas estadísticas. ¿Y qué se usa aquí qué se usa en este problema, para ayudar a José para responder a su pregunta? Es una prueba ¿cuál creen? Se llama chi cuadrado. Y chi cuadrado de independencia. Ya vamos a ver por qué hay de independencia, homogeneidad, bondad de ajuste, que son algunos de los tipos de pruebas que ustedes van a ver. Pero es importante que más o menos recuerden de qué se trata. Al final es lo mismo desde el punto de vista procedimental, pero tienen que identificar esos matices, ¿no? Y en este chi cuadrado de independencia, compara lo observado versus los esperados, las proporciones esperadas en la hipótesis nula,
Y además, lo más importante es que es una sola muestra, o sea, que es parte de la promoción de José, ¿ya? No es otra cosa. Y el requisito que tienen que ver es que más del 80% de las celdas esperadas tenga un valor mayor de 5. Ya vamos a ver qué sucede si es que no cumple este requisito. O sea, la pregunta era, ¿el sexo de los estudiantes están relacionados o están asociados o es por azar? ¿Sí? Y estos son los datos observados, ¿de acuerdo? Y para definir cuáles son la diferencia entre datos observados. Y para definir la diferencia entre datos observados y datos. No encuentro el puntero, pero ya. Entonces, para definir si estos datos observados se distribuyen proporcionalmente en las celdas, lo que se hace básicamente es hacer una regla de tres simple, ¿no? Si aquí en el subtotal de 17, de 40, hay, mejor dicho, si, el de 17, si en este total de 40 hay 17 personas que usan TikTok y 23 que usan 40, 23 que usan Instagram, en el de 20 va a ser lo mismo. En los chicos va a ser lo mismo y en las chicas va a ser lo mismo. Entonces, lo que se hace es una regla de tres simple, por decirlo de una manera muy simplificada, para cada celda, y a partir de eso, ver cuáles serían los datos esperados. ¿De acuerdo? Se toman entonces los totales, los márgenes de las celdas, o de la tabla, perdón, para construir los valores esperados de las celdas. Entonces, con esa lógica de una regla de tres simple, los valores esperados en cada una de las celdas serían estos valores, ¿sí? Fundamentalmente en chicos se esperaría que sea 8.5, en chicas 8.5 del TikTok, y en chicas y chicos el 8.5, y en Instagram 11.5. Ese sería lo esperable si es que las distribuciones fueran iguales. ¿Ok? Entonces, esto va a ser a partir del principio que le dije hace un rato. En estadística, el principio es todos son iguales hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Y cuando se compara, acá no se ve bien, por eso le decía lo de la IA, vemos que hay diferencias, ¿no? En chicos se esperaba 8.5 en TikTok, pero hay 12, y en Instagram se esperaba 11.5, pero hay 8. ¿De acuerdo? Hay desviaciones, ¿no? Hay desviaciones de lo que se puede ver. En TikTok hay más de lo esperado y en los chicos y en chicas hay menos de lo esperado, ¿de acuerdo? Entonces, esta comparación es importante porque nos va a permitir hacer la prueba, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? Entonces, primero planteamos lo de la hipótesis, ¿sí? En la hipótesis nula es que no hay relación, no hay asociación, y la hipótesis alterna es que sí hay asociación, ¿de acuerdo? Ahora tengo que ver un poco los requisitos de la prueba. Las variables son categóricas y las observaciones independientes. Al menos 80% de las celdas esperadas se cumple, aquí se cumple, y tenemos que comparar lo observado con lo esperado. Y vemos si las diferencias son pequeñas, compatible con el azar o grande, ¿no? Y eso lo vamos a tener con una medida de un valor que ustedes ya lo conocen, que es el P, ¿no? Y aquí se tiene que medir la diferencia, que es a través de la prueba de chi cuadrado, ¿sí? Y tener el valor de la decisión, que básicamente es un P pequeño, que nos diría que esas diferencias no son por el azar, y si es un P más grande, nos diría que probablemente esas diferencias sean por el azar. Entonces, con esos datos, el P nos sale 0,025 y nuestro nivel
donde nosotros decíamos, con esto me basta, por convención es alfa, es 0.05, perdón. Entonces, con eso, automáticamente, la mayoría de veces se da como la conclusión que hay una evidencia de asociación entre sexo y la favorita, que podría ser Instagram. ¿Por qué digo la mayoría de veces? Porque hay otros valores que tienen que considerar. Uno es la magnitud de la diferencia o la magnitud del evento, y el otro es el intervalo de confianza, y ahí de la prueba. Y ahí ya vamos a ir viendo qué significa. Pero esta es como que la primera muestra. No es suficiente, pero es la primera muestra. Entonces, en la muestra los chicos tienden más a usar TikTok y las chicas tienden más a usar Instagram, según la respuesta. Y por lo tanto, eh, habría una asociación entre estas dos variables, ¿no? El tipo de aplicativo y el sexo de las personas. ¿Y qué pasaría si los datos fueran, si alguna de las celdas esperadas fueran menores de 5, en el software ya no se usa el chi cuadrado, sino la prueba exacta de Fisher. Básicamente acá hay un método diferente, ¿no? Que usa una distribución muy compleja que busca darte no la regla de tres simple, sino ya se hace a través de probabilidades. A ver. Supongamos que ustedes ya van a seguir el otro año y tienen algunas ideas de hacer su tesis. Y básicamente, José, otra vez José, cambia de proyecto y quiere saber si el hábito de tomar café en la mañana está relacionado con tener insomnio entre sus compañeros de clase. Como vemos, acá hay dos variables cualitativas y es en una misma muestra. ¿Qué tipo de pruebas se tiene que utilizar? Y cuadrado de independencia. ¿Sí? Ahora, eh, Ana, estudiante de medicina, explora si el uso de la mascarilla en un hospital está asociado con haber sufrido un accidente laboral durante el último año. Entonces, aquí tenemos que identificar qué tipo de variable es. Dos variables cualitativas. ¿Cuántas variables cualitativas hay? Hay dos. ¿Y cuántas muestras hay? Es una muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Es una t cuadrado de independencia, un chi cuadrado de independencia, ¿sí? Eh, Aquí hay un tema, a ver, aquí hay otro, ya empiezan las matices, ¿no? Las diferencias. María desarrolla su tesis para comparar si la proporción de estudiantes de medicina que duermen menos de 6 horas es la misma en 3 universidades del Lima. ¿Qué identifican acá? Es una sola variable. La proporción de estudiantes que duermen menos de 6 horas, ¿sí? El dormir menos de 6 horas. Y lo otro es que hay 3 muestras, si se dan cuenta, ¿sí? 3 muestras. Entonces ya no estamos hablando de una sola muestra, sino estamos hablando de 3 o 2 muestras diferentes. Y entonces aquí ya no se denomina la prueba de chi cuadrado de independencia, sino la prueba de chi cuadrado de homogeneidad. Aquí Jorge investiga si la proporción de pacientes con hipertensión controlada difiere entre dos hospitales del Ministerio de Salud de Arequipa. Aquí básicamente otra vez es una sola variable, pero hay 2 muestras, ¿de acuerdo? Recordemos los casos de independencia. Aquí es una sola muestra, pero 2 variables, ¿sí? El uso de la mascarilla está asociado con haber sufrido un accidente laboral. Acá hay 2 variables, por eso se llama independencia. 2 variables, una muestra. Aquí hay una variable, varias muestras, ¿de acuerdo? Ese es el chi cuadrado de homogeneidad. Compara la distribución de una variable categórica o en dos o más poblaciones o grupos distintos. Lo que hemos hablado es el mismo cálculo del chi cuadrado. Sí, es básicamente lo mismo. Frecuencias observadas versus frecuencias esperadas. Y se hace una prueba, un cálculo matemático de la prueba y luego se calcula el chi cuadrado, el P. Este P es la probabilidad de la ocurrencia de los datos que tenemos. Y si el P es muy pequeñito, diremos, pucha, que esta probabilidad es bastante baja, que sea por el azar. Entonces, esta probabilidad, esta diferencia es significativa, ¿de acuerdo?
Otra vez, esto ya lo hablamos. Allá, cuando las pruebas son o las muestras son muy pequeñas, hay dos alternativas. El test exacto de Fisher o otro que se llama la correlación, la corrección de Yates. ¿Ya? Esa corrección básicamente lo que trata de evitar es estos sesgos por las muestras pequeñas. Lo recomendamos usar Fisher. Ya. Acá hay otras preguntas de otros compañeros que no están en su clase que ustedes le van a decir qué es lo que van a hacer. Patricia es muy apasionada de la capacitación y evalúa si los médicos cambiaron eh, respecto a utilizar guantes cuando usan procedimientos menores, después de que las capacitaron. Midió la proporción de médicos que usan guantes inicialmente, luego hizo una capacitación y luego midió de nuevo la misma muestra, esa esa proporción. Y espera que haya cambiado, obviamente, ¿no? Algo así como yo espero que ustedes, después de dictar esta clase, tengan más conocimiento de estadística de datos cualitativos. Entonces, aquí es una pregunta diferente, no se dan cuenta. Es una sola variable y es una muestra. Es una sola variable, es una muestra, pero medida en dos momentos. La proporción de médicos, el usar guantes sí o no, antes de la capacitación y después de la capacitación. Y otra pregunta, bastante similar. Fernando investiga si la proporción de pacientes que toman su medicación a tiempo mejora luego de mandar mensajes de texto. Entonces, la proporción, la variable es la misma, tomar su medicación on time, a tiempo, pero la medición es en dos momentos y es la misma población. Entonces, también es importante que ustedes identifiquen esta situación. Aquí la prueba se utiliza la prueba de Magnemar, que es las mismas personas antes y después, ¿de acuerdo? Aquí lo que se hace ya no es comparar, aquí lo que se hace es básicamente identificar la razón de cambio, o sea, si en teoría se te mantiene igual, la razón de cambio, o sea, la diferencia entre el antes y el después debería ser el mismo, ¿ok? Pero, no lo... Pero al principio es el mismo, ¿no? Básicamente. Y la cuarta variante. Entonces ya hemos visto uno, eh, si hay una misma muestra, pero dos variables, esa es independencia. Ahora, la siguiente que vimos era, hay una sola variable, pero en diferentes muestras, eso es homogeneidad. La siguiente que vimos es la misma población, una sola variable, una sola muestra, pero medida antes y después. Eso es Magnemar. Y por último, que es algo similar, pero diferente, es aquí ya no se mide la asociación, sino que se mide si hay una distribución similar entre ambos grupos. Entre una distribución real, como por ejemplo María quiere saber si la distribución de tipos de sangre el estudiante de medicina sigue la misma proporción que la reportada en la población general del Perú. O sea, tienes un patrón de oro, algo que te guía, y lo que haces es comparar una población con ese patrón, con una muestra teórica. Eso es un tipo de pregunta. Se parecen, tiene muy parecido, es una variable cualitativa, pero tiene una diferencia, ¿no? Y acá también, ¿no? Si la distribución de las especialidades médicas elegidas por los internos se ajusta a la proporción esperada según los demandas nacional de especialistas del mismo. O sea, acá hay una proporción ya esperada. Y aquí la prueba básicamente es otra, se llama la prueba de bondad de ajuste. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes identifiquen el tipo de prueba? Yo no, en verdad, yo creo que nadie se va a acordar de las fórmulas, ¿no? Es bien difícil, porque ahora hay muchos, hay software, ¿no? Incluso la inteligencia artificial que lo puede hacer. Pero sí es importante que ustedes identifiquen que hay matices y sepan qué tipo de prueba tienen que marcar o pedirle que lo haga la prueba, la inteligencia artificial, ¿no? Como les dicen, tienen que saber el prompt, ¿no?
Tienen que buscar que el prompt sea adecuado. Si no saben que hay diferentes tipos de pruebas, posiblemente la primera respuesta que le den se la creen. Ok, entonces la prueba de bondad de ajuste hay una sola variable categórica y compara frecuencias observadas con esperadas teóricas. ¿Sí? Teóricas. Ya. Aquí. Vamos a hacer básicamente los dos o tres primeros ya para no saturar su noche. A ver, el doctor Paredes, pediatra, investiga si el tipo de lactancia recibida en los primeros 6 meses, ya sea lactancia materna exclusiva, mixta o artificial, está asociado con el desarrollo de anemia en niños menores de 2 años. A ver, chicos, pásenle esta captura al chat GPT, a ver si es que están ahí. ¿Qué les dice? ¿Qué tipo de prueba tiene que ser? A ver, Dora, ya te agarré de point. Dímelo. ¿Qué tipo de prueba tiene que ser? Hemos hablado de 4, ¿no? Independencia, homogeneidad, bondad de ajuste y magneto. Cada uno tiene sus utilidades. Acá lo importante es que ustedes vean que hay matices, ¿no? Los matices te lo va a dar el tipo de prueba. Y acá en las variables cualitativas, lo importante es seguir el ritual. Y dentro del ritual es un paso estructurado, ¿no? Eliges la prueba, planteas la hipótesis, eliges el alfa, determinas qué prueba vas a utilizar, ahí determinas los requisitos de la prueba que si cumple o no cumple, haces el cálculo, ves el P, cruzas el P con tu alfa, o sea, cuál fue el valor que tú dijiste que vas a usar, y luego sacas tu conclusión. Pero en este caso, antes de hacer eso, ¿qué tipo de prueba sería? A ver, ¿quién escribe? O ya se durmieron. Bueno. Eh, ya. Este es un chi cuadrado de independencia, ¿no? Chi cuadrado, ya, sí, pero ¿cuál? Pues hay varios. Chi cuadrado de independencia. Porque habíamos hablado, mira, ¿cuántas variables hay? Hay dos variables, ¿no? Lactancia materna exclusiva perdón, el tipo de lactancia, este, y el desarrollo de anemia. Es una variable categórica con el desarrollo de anemia, sí o no. Entonces vamos a usar chi cuadrado. ¿Pero qué tipo de chi cuadrado? ¿Qué tipo de chi cuadrado le vas a pedir a la prueba, al software estadístico? ¿No? Aquí le vas a dar el chi cuadrado de independencia. Acá, Lucía, analiza si la proporción de niños que consumen desayuno diario cambia después de un programa de alimentación escolar en punto. Hay unos niños que están que no se sabe si comen bien o no, le miden, luego ponen el programa de alimentación, que le van a dar insumos para su desayuno, y luego miden si hay ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Si cambió o no cambió? ¿Qué tipo de prueba vamos a usar? Tipo de prueba McNemer, ¿sí? O sea, tienen que darse cuenta, ¿no? Cuando ustedes vean sus exámenes, no les va a venir, pues, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la prueba de chi cuadrado, ¿no? Le va a dar un caso así, y con el caso ustedes van a tener que identificar qué prueba utilizar y hacer los cálculos. Obviamente, este, obviamente en, según los módulos, ¿no? No es que va a ser un examen final, salvo sea el SUSTI, que en el SUSTI sí es de todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, identificar, ¿qué tienen que identificar? Cuántas muestras hay, cuántas variables hay y cuántas veces se toma la muestra. Cuántas veces se mide la variable. Y según eso, hacen un mix y van a tomar las pruebas, ¿no? ¿Qué prueba van a utilizar? En este caso es McNemer, ¿sí? Ahora, Andrea analiza si la proporción de causas de mortalidad neonatal sigue un patrón reportado por la ENDES. Otra vez, básicamente hay una proporción similar o no contra un patrón ya teórico. Y aquí es este,
La prueba de bondad de ajuste, ¿no? Chi cuadrado, bondad de ajuste. Bueno, tururum, tururum. Esa es la que hemos desarrollado. Camila, tesista en epidemiología, estudia el sexo del paciente, masculino o femenino. Está asociado con la preferencia del turno, mañana, tarde, noche, para recibir la atención médica. Es una sola muestra, hay dos variables, entonces, ¿qué tipo de prueba se tiene que hacer? Chi cuadrado de independencia. Esta pregunta, Ana plantea su tesis para analizar si la distribución de tipos de parto, vaginal o cesárea, es similar en tres clínicas privadas de Trujillo. Es diferente, es una variable, tipo de parto, y si es similar en tres clínicas, y hay tres muestras. ¿Qué tipo de prueba es? Otra vez, es chi cuadrado, pero ¿cuál es su apellido? Chi cuadrado de homogeneidad. ¿Cuántas muestras hay? Hay tres. Entonces, reitero y enfatizo. Yo creo que la fórmula no se la tienen que aprender, pero sí tienen que saber cuándo utilizarla, ¿no? Y hemos visto cuatro variantes. La primera es una sola población, dos variables. La segunda es varias poblaciones, una variable. La tercera es una población, una variable medida dos veces. Y la cuarta es una medición de una variable contra una proporción teórica. No, ya, aquí le hemos visto. Con esas variables, o con eso siempre, van a demostrar si hay asociación o no, ¿sí? ¿Qué significa asociación? Que entre esas dos variables hay una desproporción que no es debida al azar. Ahora, eso no significa que haya causa, ¿ya? Sí, imagino que ustedes lo han visto, pero no significa que uno cause lo otro. Entonces, como ustedes han visto, la tabla puede ser para la misma cosa, pero lo que define qué prueba van a utilizar es el tipo de pregunta. Hay varios chi cuadrados, ¿sí? Independencia, homogeneidad, bondad de ajuste y además hay la prueba de Magnet. Lo otro es el p-valor. El p-valor no mide el tamaño del efecto, simplemente mide la probabilidad de ocurrencia, que no sea debido al azar, o la probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Cuando es muy pequeño, es raro que tú digas, uy, esa probabilidad es porque es el azar. Entonces, si yo encuentro diferencias y el P es la medida de que esas diferencias son por el azar, y si es muy pequeño, digo, ah, no, pues no es por el azar. Lo más probable es que haya algo allí que no lo estoy viendo. Y eso no es causalidad, ¿ok? Ahora, imaginemos que sí hubo asociación, ¿sí? Que sí hubo asociación, como ya lo hemos visto, en el P nos salió 0.025 menor que el 0,5. Ahora el siguiente paso es ver cuán fuerte es esta asociación, ¿sí? De manera sencilla, primero veo si hay o no hay, y luego veo cuán fuerte es esa asociación. Y ahí usamos dos medidas de fuerza, dependiendo. Aquí ya vamos a entrar a un tema más complejo, que ya lo han visto en CACs, diseños de estudio, y acá se utiliza el riesgo relativo o el OR, ¿no? Básicamente, el riesgo relativo y el OR, cuando se usa cuál, fundamentalmente es si es que se ha medido el riesgo o no. Y para medir riesgo, el estudio tiene que ser longitudinal, no puede ser un estudio transversal. Y eso a ver si acuerdan algo de CACs, ¿no? Y ambas se calculan también en tabla de 2x2, con un desenlace dicotómico. Aquí vamos a suponer el factor de riesgo es el uso de TikTok dentro de los chicos. Hay algunas personas que tienen malas notas y hay otras personas que tienen buenas notas y queremos ver si esa diferencia es de primero si hay asociación o no y segundo cuán fuerte es esta asociación. Entonces, el riesgo, si este hubiera sido un evento prospectivo, que significa o que yo
empiezo desde ahora, hago una medición basal y digo ya cuántos usan el TikTok y luego veo cómo les van sus notas. Eh, Hay un 0.6 para los que usan TikTok y para los que no usan TikTok es un 0.2, mientras que en el odds es básicamente yo hago un corte transversal. Ahorita, o bueno, no ahorita, no, sino después al final, o en el intermedio, o después del segundo examen, hago una medición y veo quiénes tienen buenas notas, quién tiene malas notas, quiénes usan TikTok, quiénes no usan TikTok. En verdad, no le hago un seguimiento a quién desarrolla las malas notas, las buenas notas. Simplemente es corte, es un corte transversal. Y ahí se usa el otro rating. O se usa, o un caso se controles también, ¿sí? Y aquí el odds de quienes usan TikTok es 1.5, la proporción de que quienes usan TikTok en el evento versus los que no están en el evento, o sea, no tienen malas notas, es 1.5 y en quienes no usan TikTok es 0.25 esa proporción. Y luego se calcula, ¿no? Ya. El RR es la división entre los que usan y los que no usan, y el RR es 3, ¿no? Otra vez se usa solo en tipo de variables prospectivos. Y el OR se usa en casos y controles o transversales. El OR es 6 y el RR es 3. ¿Qué significa eso? Los que usan TikTok tienen 3 veces más riesgo de tener malas notas, y en el RR, los que usan TikTok tienen 6 veces más de tener malas notas, más de riesgo, ¿no? Acá hay un tema, es un poco difícil en explicar e interpretar el OR. ¿Por qué? Porque no es una razón de probabilidades propiamente dicho, sino es otro tema. Pero básicamente, en la práctica, es muy similar el OR con el RR. Entonces, acá no solamente se ve si hay asociación o no, sino se ve si hay, cuántas veces tiene más riesgo que en el otro. En el chico cuadrado, ¿se acuerdan cuando vimos el TikTok hombres y mujeres? Lo único que podemos decir es, los hombres tienen más, están más asociados al uso del TikTok. Pero acá ya podemos ponerle un número y saber cuán más asociados están. Ahora, no lo desarrollé en esa lógica porque no hay un evento, o sea, es difícil, es un factor de riesgo en sí mismo, ¿no? Es medio complicado el tema del uso de TikTok, no es un evento. Entonces ahí tiene que ver con un evento propiamente dicho, las malas notas, ¿ok? Ah, bueno, yo creo que con eso terminamos. Como le había dicho, había algunos temas que se me estaba viendo como el tema de inteligencia artificial, pero creo que con eso es suficiente. Entonces, mensaje clave. Para variables cualitativas, la prueba de hipótesis para variables cualitativas se usa el chi cuadrado la mayoría de veces, pero hay matices y hay 4 variantes que parecen lo mismo, se interpretan muy similares, pero tienes que identificarlo. Ahora, ¿por qué tienes que identificarlo para que sea más allá del examen? Es básicamente cuando pidas la prueba en el software. Segundo, hay un ritual estadístico. Y bajo este ritual estadístico, el primer principio es todos los grupos son iguales hasta que se demuestre lo contrario. Y eso se va a reflejar en su planteamiento de hipótesis. Tercero, el p-valor es algo que te guía. ¿Sí? No es determinante si es significativo o no. Es arbitrario. Es más, en la estadística reciente se está dejando de utilizar el p-valor. Se está complementando con el intervalo de confianza. Entonces eso me imagino que también ya lo han conversado. Y finalmente, asociación o correlación no es igual a causalidad. ¿Qué es lo que determina la causalidad del tipo de estudio? Entonces puede ser que les salga la asociación positiva, incluso puede ser que les salga el riesgo positivo, pero causalidad es un tema medio difícil.
sea, no solamente es el valor, sino tiene que haber un diseño, tiene que haber atenuación de una variable confusora. Entonces no es tan fácil de decir causalidad. Entonces tiene que situarse bien. Entonces, y finalmente, para elegir las pruebas, tiene que ver, como ya hemos visto, esos factores, ¿no? La cantidad de muestras, la cantidad de variables y los momentos de toma de muestra, toma de datos. Ok, chicos, creo que me he extendido más allá de los 45 minutos. Supongo que ya están ahí sin megas. No sé si hay alguna consulta o duda por el chat. Todo claro. Ahí sí intervienes. A ver, como ya te dije, tienes el 16% de probabilidad que participes en mi grupo. Me voy a tomar una captura de pantalla para ver quiénes han estado y lo voy a considerar en en clases. No sé si para bien o para mal, pero para algo van a estar considerados. No creo que para mal, ¿no? No soy tan, ¿cómo se llama? No, bueno, no voy a ponerme un adjetivo. Ya, ya chicos. Entonces, no sé si es la última clase. Los felicito en primer lugar porque meterse en un curso antes de su curso es raro, ¿no? Entiendo que es un tema complejo. Lo bueno que ustedes en teoría ya están situados en lo que es investigación en el campus. Si han estado con un docente que les haya apoyado en el curso de entender cómo es la investigación, el tipo de variable, un protocolo relativamente aceptable, esto se lo hace relativamente sencillo. Relativamente sencillo digo porque hay hay muchas maneras de enfocar la estadística. A mí no me gusta enfocar la estadística con fórmulas. Eso es solo para los iniciados. Y cada vez es menos, este, más... Para mí, la lógica es más importante que el tema de la fórmula. Entonces, por ahí en ese lado mi grupo se va a ir bien. Ok, chicos, como dice Dora, con fe, todo les va a ir bien y ya nos vemos en el desarrollo del curso.